Javier, indefinición, volatilidad, incertidumbre, no saben los índices hacia dónde ir, pendientes de muchas cosas y de ninguna, porque parece que en los mercados es un poco día de la marmota, ¿no? Sí, efectivamente, estamos un poco pendientes de un montón de cosas y al final el mercado cuando no tiene claro qué es lo que va a suceder, pues lo que hace es parar, que es una cosa muy sabia para hacer en momentos de incertidumbre. Ya sabemos que la incertidumbre a los mercados no le gusta nada y no tenemos ahora mismo ninguna cosa especialmente acuciante por encima de todo lo que ya llevamos, por si fuera poco, despuntando en estos días. Tenemos el problema del techo de deuda, de esa indefinición que comentabas en la entradilla, que es desde luego acuciante, pero no está causando un gran revuelo. Tenemos el recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero que no es una novedad y por tanto seguimos un poco en esa misma escalada de tensión y por tanto no se refleja en los mercados de una manera plausible. Y bueno, lo que sucede es que pues en ausencia de buenas noticias o de noticias pésimas que hagan que los mercados reaccionen, pues el mercado se queda quieto. ¿Tú cómo lo ves, Marc? Bueno, sí, a ver, el mercado está indefinido totalmente, está lateral, lo comentamos la semana pasada, en sus indicadores de amplitud del mercado pues están laterales, ahora mismo vemos las grandes tecnológicas que tiran del carro. Tampoco me atrevería a decir que la tecnología está subiendo, sino las grandes tecnológicas, que es diferente. Y bueno, y el mercado, pues como te digo, está en esta situación de lateralidad, la expectativa. A mí me recuerda mucho esto al 2003. Después de todo lo que pasó, la burbuja.com, el 11S, etcétera, 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 el mercado tuvo, pues yo creo recordar, hasta después del verano, muy apático, muy volátil, en un entorno también muy complicado por toda la situación que se vivía y que de dónde veníamos. Y ahora, aunque es diferente por las circunstancias y la situación y demás, pero sí por el ambiente, ¿no? Y esa fase de mercado es muy complicada porque hay muchas voces catastróficas que amenazan a nuevas caídas, pero nosotros seguimos pensando en que el crash lo vivimos el año pasado, no en la renta variable, en la renta fija, y que este año es un año de transición por ahora en el que el mercado pues se está recuperando y prueba de ello es que las bolsas europeas están cerca de los máximos históricos y el Nasdaq parece que quiere recuperar la tendencia primero con las grandes tecnológicas. Necesitamos, claro, algo más, pero en este mercado lo mejor es reducir un poquito la operativa y seguir tranquilo con una buena exposición, un riesgo abierto alto y bueno, y las operativas tácticas pues dejarlas un poquito de lado porque la verdad que creo que estamos muy arriba para abrir cortos con un mercado fuerte que ha sido capaz de capear una situación de crisis bancaria como la que hemos vivido, ¿no? Con lo cual, de momento, tranquilidad, normalidad y poco más. Hablando de tranquilidad y de normalidad, vamos a empezar nuestro consultorio, Javier, con un valor que fue protagonista ayer. Nos vuelven a preguntar sobre él hoy, es BBVA, y nos pregunta Ana de Madrid si es un buen momento para entrar en este banco. Javier. Bueno, los bancos ahora mismo en general, y para hablar un poco más en concreto de lo que está sucediendo con ese posible crash de liquidez que estamos viendo de parte de Estados Unidos, está en riesgo. No podemos olvidarnos de que independientemente del riesgo que están corriendo, hemos visto cómo los bancos en los últimos años se han acostumbrado, o habían, mejor dicho, capeado el temporal que les venía encima por ese detrimento de su negocio tradicional en el cual pues lógicamente habían tenido que cerrar un montón de oficinas, habían tenido que hacer reestructuraciones de personal y habían tenido que hacer muchas cosas distintas y ahora están mucho más saneados, en concreto los bancos europeos y sobre todo los españoles que estamos viendo en el caso de BBVA. Diciendo esto y teniendo claro a nivel técnico, lo que sí que podemos observar en el gráfico es un proceso de consolidación. Hemos visto una subida muy fuerte con la ruptura de un canal lateral bajista desde octubre del 22. Sabíamos que los bancos iban a tirar bien en el principio del año, así lo han hecho, y después toda esta situación ha promediado con la situación actual. Hemos visto las elecciones en Turquía que afectan muchísimo al negocio de BBVA y tampoco hemos visto un gran crash. Está en zonas de soporte aproximadamente en esos 6,30. Por tanto, bueno, está acumulando en esa zona. Vamos a ver cuál es la dirección que toma. A mí no me parece desde luego descabellado tener en cuenta el BBVA para incluir dentro de la cartera si vemos que toma finalmente una dirección u otra. Siempre lo digo, estamos en el 2023, estamos en el siglo XXI, podemos operar tanto en largo como en corto y tenemos que considerar todas las opciones porque las tenemos. Si no las tuviéramos,
Perfecto, pues vamos a continuar con Juan, nos escribe desde Murcia y nos pregunta por el sector turístico. Dice que las compañías de este sector han empezado la temporada preverano muy bien y que qué podemos esperar de empresas como Amadeus, IAG o Meliá Marc. Bueno, cada uno tiene su particularidad, ¿no? Es diferente cada una, si bien es cierto que es sector turismo. En el caso de Amadeus, ahí sí que es cierto que la cotización pues, ha roto una zona importante de resistencia. De hecho, lo está haciendo estas 2 últimas semanas, por encima de los 65 euros por acción, y por lo tanto podríamos intentar buscar una posición larga después de un larguísimo proceso lateral que viene frenando la cotización pues desde el justo pospandemia. Podemos decir que justo empieza a recuperarse. El caso de IAG pues es un poquito más complicado, básicamente pues bueno, por la ampliación de capital, pero también es cierto que se viene recuperando, no con la alegría que vemos, por ejemplo, en Lufthansa, pero sí hay argumentos para pensar que podemos ver una continuación de esta incipiente tendencia alcista después de este duro invierno bursátil que ha pasado IAG después de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, creo que nos podíamos posicionar tácticamente en Amadeus, más a medio largo plazo en IAG. Aquí el stop podría estar por debajo de la zona del 1,60, incluso debajo del 1,50, darle algo más de espacio. Y luego Meliá, pues aquí lo que decimos siempre, ¿no? Es una compañía que tiene unos activos de un valor muy superior a su cotización. El entorno de mercado pues sigue siendo débil y aquí sí que técnicamente la cotización sigue con mucha debilidad. Yo no tomaría una posición a no ser que viese los 6,10 de cotización. Si vemos ese nivel, a lo mejor sí ya veríamos algo positivo en el aspecto técnico y podríamos sumarnos a la tendencia, pero en este caso de momento podemos seguir al margen. Vamos con un clásico, nos pregunta por el Esteban desde Donosti, soportes y resistencias de Inditex, Javier. Vamos a ver cómo está Inditex, que hace tiempo que además no la sigo. A nuestro amigo Amancio, vamos a verla. Ya sabéis que yo opero bastante más fuera de España que en España en concreto, pero bueno, hemos tenido una buena remontada de Inditex. Fíjate, desde que no la veo estaba justamente apoyándose en esta zona de los 28, ha salido hasta los 32 y está ahora mismo cotizando en 30,95. Bueno, esos 30,95 marcan la continuación de ese impulso inicial que ha tenido y que está manteniendo muy bien desde septiembre del 22. Toda esa subida importante se ha apoyado y está subiendo como tiene que subir, a pesar de que hemos visto en el título que en el principio del 2022 y esa situación concreta de la guerra de Ucrania le ha afectado muchísimo entre las tiendas que tenía en Rusia, lógicamente, que ha cerrado y que además hubo ahí un pivote de negocio importante, que decidieron no continuar con ellas y traspasarlas, y actualmente vemos cómo ha superado toda esa situación de manera verdaderamente increíble, sigue hacia adelante, está muy fuerte y lo tenemos en zonas ahora mismo apoyándose de nuevo en esos 30,95, con objetivo más inmediato los 32 que ya visitó, y si nos vamos un poquito más hacia atrás veremos un poco pues comportamiento anterior un poquito más arriba por parte de Inditex. Pero en cualquier caso creo que estamos en zonas de máximos, creo que lo está haciendo muy bien, es un momento para la compañía interesante y a nivel de gráficos pues nada que decir, que se confirme este apoyo y que siga subiendo. Perfecto, vamos con 2 consultas sobre Soltec. Nos pregunta si es buen momento para entrar. Marc, es Fran de Alcalá. Bueno, a ver, la verdad que el año pasado hubo un buen momento técnico para las compañías de energía solar. Ahora mismo están en una zona muy delicada, muy complicada, sobre todo las americanas. Y en el caso de las compañías españolas, pues siguen en ese rango lateral tan importante, tanto Solaria como Soltec. Soltec está en su zona de soporte importantísima, en un entorno de mercado que vemos más o menos fuerte y bueno, y marcando debilidad, ¿no? Entonces es un valor que de momento creo que es mejor estar al margen también.
Perfecto. Vamos a continuar. Por cierto, nuestros oyentes saben que además de nuestras vías convencionales, nuestro teléfono y nuestro WhatsApp, se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, en el cual, si nos están viendo en directo en streaming, pueden estar viendo los gráficos que están poniendo nuestros analistas. Vamos a seguir con sector energético, aunque cambiando un poco de tercio. Javier, nos preguntan si es buen momento para entrar en compañías como Repsol y SACIR. Bueno, Repsol tenemos que tener en cuenta que más que una simple energética estamos hablando de hidrocarburos y por tanto tiene un componente muy importante con respecto al resto del mundo, ¿no? A lo que está sucediendo en el resto del mundo. Si vamos a ver un poco el gráfico, vamos a ver esta situación actual donde podemos ver a Repsol apoyándose claramente en esta subida que ha mantenido desde los 7,46, tope absoluto en los 16,20 y ahora mismo lo tenemos rebotando en este apoyo del canal alcista justamente aquí en los 12,46. Ahora mismo cotiza en 13,36, está haciendo un rebote. Si vemos un poco la situación del crudo, que creo que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y nos vamos a ver cómo están las commodities en el caso de Europa, el Brent, vamos a ver cómo esta caída tan importante ha tenido un rebote en la zona de soporte en los 71,78 aproximadamente, ha vuelto a subir hasta los 77 y de nuevo tiene caída. Por tanto, lo que tiene toda la impresión es de que ahora mismo, en este momento, la demanda internacional de crudo no va a ser tan potente. Estamos, digamos que viendo cuál es la situación de crisis actual, viendo ese descenso de la demanda de crudo por la situación actual de crisis y, por tanto, el momento para Repsol no es el que nos gustaría que fuera dentro de los gráficos y dentro de la parte pues un poco más geopolítica que afecta a este título, ¿no? Entonces, bueno, cuidadito con la zona donde está, que no pierda lógicamente esos 13,20, esos 12,20, esos 13 euros por título, y si los perdiera, bueno, pues desde luego no sería un punto para tener en cuenta. Vale, para Marc nos preguntan por eDreams y Tubos Reunidos. Bueno, vamos por partes. A ver, Tubos Reunidos está en un tramo de cotización absolutamente descontrolado. Eso no es negativo, ¿eh? Simplemente es complicado lanzar una operativa cuando el stop en realidad tiene que estar, pues fíjate, en la zona del 0,23, ¿eh? Eso implica estar asumiendo un stop del 67%. El otro stop sería esperar el giro de este patrón que está formando, viendo precios por encima del 0,87, stop por ejemplo en 0,70. Eso también implicaría un stop de un 20% con una altísima probabilidad de que salte. Yo creo que es un tipo de compañía que puede pasar de todo, compañías en problemas que a veces despiertan y no sabes muy bien si es porque hay una noticia que puede cambiar la situación de la compañía o no, pero tampoco es fácil que lo haga así a bote pronto, ¿no? Con lo cual, más allá del tema especulativo de ver que ha subido mucho, ¿no? Concretamente, pues lleva, fíjate, un 400% en muy poco tiempo, y eso suele ser goloso para los pequeños inversores. Lo que le puedo decir al oyente es que desde una mesa de negociación sueles ver este tipo de operaciones muy habitualmente, especialmente aquí en España, y que este tipo de operaciones suele acabar siempre mal. Entonces, yo creo que lo mejor es obviarlo en la medida de lo posible. eDreams, ahí sí que la cotización tiene un aspecto técnico pues más controlado. La posición ahora mismo yo creo que se puede tomar si vemos precios por encima de la zona del 5,50, porque estamos viendo un cambio de tendencia, una consolidación, y el 5,50 marcaría la reanudación de la tendencia, lo que nos permitiría posicionarnos pues a lo mejor con un stop por debajo del 4,50, 4,70. Otra de España, ya nos vamos a mercado internacional, que tenemos mucha. Javier, buenas tardes. ¿Comprarían técnicas reunidas a los precios actuales? Gracias. Bueno, vamos a ver técnicas reunidas. Bueno, indudablemente caída de técnicas reunidas importante. Tenemos este gap que no se ha cerrado en 8,35 cotizando actualmente. El gap se abrió desde los 10,20. Si no veo mal, dame un segundito que lo hago un poquito más grande para que todos en casa lo puedan ver mejor también. Efectivamente, desde los
para ser exactos, con la vela de cierre de los 9,98. Vamos a decir 10 euros por título para dejarlo redondo y que sea más fácil de entender. Bueno, después de esta caída importante, lo único que vemos es un movimiento lateral. Normalmente cuando la caída, y no he seguido, ya sabéis que yo no sigo especialmente los títulos españoles, estoy siempre un poco más brujuleando por fuera, pero lo cierto es que lo tenemos en una zona donde ha rebotado ese 8,78, que no ha conseguido superarlo. Es cierto que no ha cerrado el gap, pero los gaps no siempre se cierran. Esos agujeros de cotización no se han cerrado y, por tanto, podría ser que no se cerrara el agujero y que tuviera un comportamiento. Desde luego, lo que vemos ahora mismo es una zona de acumulación, una ruptura hacia la baja y un canal lateral que de momento está respetando en velas diarias. Tenemos todavía poca materia prima para entender un poco qué es lo que va a suceder, más allá de la parte fundamental, que, como digo, yo no sigo especialmente el título y, por tanto, no puedo aportarles mucho más en ese sentido. Vale, perfecto. Pues vamos ya, si os parece, con valores internacionales y los inauguramos con una notita de voz. Hola, buenas tardes. Estoy interesado en entrar en Intel. La veo muy parada. Al margen de la volatilidad del chicharro AMD, que me parece un gran chicharro. Yo le conozco a AMD desde el año 2000. Pero vamos, lo de AMD es peligrosísimo. Está dando muchísima alegría, pero una pregunta: ¿por qué Intel es tan lenta, tan pesada y no volatiliza como AMD? Pues eso, si tiene interés, o sea, si ve interesante entrar en Intel, por aquello del descuento que tiene con respecto a la subida de los demás tecnológicas. Perfecto. Pues gracias. Nos preguntan por Intel, Marc. Hombre, llamarle chicharro a AMD, no, capitaliza 165.000 millones de dólares. De hecho, más a día de hoy con la subida de Intel, ¿no? Sí que tiene más movimiento, más atractivo, porque es una compañía pues que gusta más al mercado, básicamente por porque es una compañía que crece y el mercado siempre valora eso, ¿no? Intel es una compañía más madura y tiene sus problemas. Entonces, ¿qué podemos esperar? Lo que tenemos es un cambio de tendencia, con cierta fuerza y apoyo en la zona de ruptura. Esta situación es una situación que nos permite entrar con un stop en la zona del 24-25 dólares. Lo puede probar. Lógicamente va a tener menos alza que AMD, ¿no? Pero es bueno a veces combinar, tener compañías más lentas, compañías más rápidas y que nos permita un poquito la rotación, pero la estructura técnica es de cambio de tendencia, con lo cual después de mucho tiempo se puede intentar otra vez tomar una posición en Intel, eso sí, que respete el stop, que sabemos cómo se las gasta esta compañía. Perfecto, vamos a continuar con valores internacionales. Y tenemos por aquí, vamos a ver. Muchas gracias por el programa. Quería saber la opinión del analista sobre CrowdStrike, solución de ciberseguridad, ticker CRWD. Javier, dice que las tiene nuestro oyente compradas a 135 dólares. CrowdStrike, Aquí la tengo. Vamos a ver ese gráfico. Y bueno, pues no demasiada información desde el 2019 aparentemente, tenemos datos desde el 2019, bueno, caída importante del título desde el 8 del 11 del 2021, donde cotizaba en los 298 y está cotizando en 133. Si echamos cuentas así rápidamente, veremos que es un 55% del valor del título. Cuando un título pierde más del 30%, normalmente hay un motivo que no es simplemente volatilidad de mercado, sino que es algún tipo de problema estructural de la compañía. En este caso, no es una compañía que yo conozca a nivel fundamental, pero desde luego lo que sí puedo ver en el gráfico es que tiene una tendencia bajista bastante marcada y que ahora mismo está apoyándose en la zona más alta de ese canal bajista y donde probablemente podríamos ver, bueno, pues un poco esa situación, ¿no? Donde después de haber caído fuertemente está intentando
relativizar y pasar por encima de esos 135 o 136 dólares por acción, donde de momento se encuentra enclavada. Si rompe al alza toda esa situación, bueno, podremos ver si efectivamente existe un nuevo cambio de tendencia o no, pero hasta el momento lo único que vemos es un impulso dentro de una tendencia bajista que se está intentando romper con una zona de acumulación. Vamos a escuchar una nota de voz porque nos han respondido lo que has dicho, Marc, me parece, sobre Dreams, así que vamos a escucharla. Y tenemos precisamente una nota para Marc que vamos a escuchar ahora mismo. Hola, buenas tardes, enhorabuena por el programa. El mensaje de San Millán de Valencia para Marc Ribes. Te acabo de escuchar que decías que en NetDreams una posible entrada era a partir de 5.50 con un stop loss en 4.50, 4.60. O sea, realmente estamos hablando de un stop loss alejado un 15% del precio de compra. Si yo comprara en 4.50, 4.60 tendría que ganar un 30% para llegar a 5.50. Y para bajar de 5.50 a 4.50, 4.60, estamos hablando de un 15% de pérdida. ¿Qué beneficio verías tú en la operación? ¿A qué precio tendríamos que irnos para que fuera rentable esa operación con un riesgo asumido de un 15%? Porque yo hay cosas que realmente me cuesta entender. Yo asumo un riesgo de un 2, un 3 y entro en una operación con un riesgo de un 2.3 y una ganancia que dejo correr que puede ser un 5, un 6, un 10, un 15, un 20. Pero no asumo un riesgo de un 15% de entrada en pérdida. Esa operación no es rentable. A ver qué opina Marc. Venga, gracias. Marc, ¿qué opinas? Bien, le vamos a explicar. Le recomiendo que si puede ver en YouTube el gráfico, no sé si lo podemos compartir y tal, pero vamos, básicamente, a ver, el riesgo que se asume de la operación no es el 15%, sino es digamos, es el diferencial del 15% por el tamaño de la posición. Este es el primer punto, ¿vale? Porque el tamaño de la posición es súper importante a la hora de cuantificar el riesgo. Punto número 1. Punto número 2. Si planteamos una operación con un stop del 2-3%, estamos planteando una operación muy táctica, porque los movimientos del precio y los stops que tienen que proteger la posición tienen que ser adecuados al tipo de operativa que uno hace. Y si tú pones un stop del 2-3%, la volatilidad que estás aceptando es una volatilidad intradiaria y es una volatilidad que está sujeta a un ratio de acierto que falla mucho. ¿Por qué? Porque el stop es más fácil que salta cuando lo pones al 3% que si lo pones al 15%. Eso es una obviedad, ¿no? Entonces, en operativa estratégica, cuando el mercado tiene una pauta como la de Dreams y la pauta se rompe y tú entras en la ruptura, el diferencial de stop de media está al 10%. Ese es el espacio normal de un ATR en gráfico semanal o de una zona de ruptura en cualquier pauta técnica. De media, a veces es el 15, a veces es el 7. Entonces tú lo que estás haciendo es proteger la figura a través del precio y no poner un stop al 3%. El stop hay que ponerlo donde hay que ponerlo. Si el oyente lo que quiere hacer es una operativa táctica de trading con un stop buscando el contraataque, que me imagino que es lo que él ve, comprar en soporte y vender en resistencia, eso es operativa táctica, es diferente, ¿no? Con lo cual hay diferentes tipos de operativa. Lo que sí le puedo decir es que para la mayor parte de operadores, si empezamos a hacer trading con stops al 3%, vamos a tener muchos fallos y si no hacemos bien la gestión monetaria, el tamaño de la posición, vamos a perder mucho dinero, nos vamos a desanimar, nos vamos a apalancar y acabemos perdiendo todo. Ese es el problema. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de explicar siempre la operativa genérica para todos los oyentes, que es operativa estratégica. Por lo tanto, el stop está adecuado a la figura técnica. Es simplemente la explicación a la pregunta del oyente. Y lo importante de saber invertir y de saber asesorarse a la hora de invertir. Vamos con más consultas. Javier, estoy pensando en comprar Amazon o Alibaba. ¿Puede darme su opinión y precio de entrada? Un saludo. Vamos a ver. Como decía antes Marc, las tecnológicas más que la tecnología están empezando a empujar más fuerte y efectivamente vemos a Amazon en un momento en el que está empezando a superar resistencias. Es verdad que es un momento complicado y que esta zona concretamente de los 114, donde cotiza en este momento 114,44, justamente ha superado la resistencia anterior de los 110,50. Es una resistencia importante porque además es una resistencia que viene de atrás. Estamos hablando del 6 del 10,
sí, aproximadamente del 6 del 10, incluso del 26 del 9, toda esa confluencia de precios en esos 110 claramente nos ha marcado el rumbo que tiene actualmente, y hay desde inicios del año, desde enero de 2023, este impulso que hemos visto anteriormente. No obstante, no hay que olvidar que las tecnológicas ahora mismo están en una situación delicada y que hemos visto los resultados últimamente de varias tecnológicas cayendo bastante, y esto es porque al fin y al cabo estamos previendo una crisis importante. De hecho, por eso el litio ha bajado, porque se prevén menos ventas dentro de las tecnológicas. Todos los cachivaches electrónicos que utilizamos utilizan litio, o en su gran mayoría. Se ve como el precio del barril de crudo, a pesar de estos esfuerzos que tienen la OPEP Plus de recortar barriles en fin de semana, pues tiene un pequeño impacto, pero luego vuelve a seguir bajando, y todo eso hace que la mayor parte del mercado esté descontando un poco esa falta de empuje por parte de la economía a nivel global. Por tanto, con cuidado, ¿vale? Amazon puede ser interesante, está en un punto interesante, y tenemos que ver qué va a hacer desde este punto, si va a confirmar esa ruptura que está iniciando, o por el contrario va a hacer un doble techo, un triple techo, y se va a caer. Bueno, vamos a esperar un poquito antes de tomar decisiones, porque está en un punto, como digo, muy complicado. Perfecto, vamos con otra nota de voz para Marc. Hola, buenas tardes. Quería preguntar a Marc Ribes por el valor Philips. ¿Qué le parece? Estoy dentro, y ¿qué le parece continuar? ¿O después del movimiento de hoy es para salir? Un saludo. Gracias a nuestro oyente. Vamos a ver, importante el precio de entrada. No nos lo ha dicho, pero bueno, vamos a suponer, ¿vale? Que le podamos ayudar. Es cierto que las velas de las últimas 3 semanas no son muy halagüeñas, pero también es cierto que la figura de vela semanal pues es más un movimiento táctico que no estratégico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues táctico quiere decir que a lo mejor se intuye una corrección para que dentro del movimiento estratégico, que es una tendencia alcista, luego pueda continuar. Entonces, si él, por ejemplo, poniéndose un stop en 14.74, gana dinero o no pierde, puede dejar el stop y dejar que el precio siga su camino. Si no es así, otra opción, la media móvil, por ejemplo, de 30 semanas exponencial, y ponerse el stop en 17.06, y si le saca, que recoja beneficios y adiós. No hay más. Al final tiene que buscar un poco el equilibrio, porque la compañía ha hecho un cambio de tendencia, el potencial de recuperación es muy elevado, de hecho la compañía se ha transformado y cada vez es mejor, y seguramente que después de esta corrección continúe subiendo. Él tiene que valorar, pero tiene que hacer un esfuerzo para dejar a veces que el mercado corrija un poquito, porque para ganar un 40% a veces hay que ceder y ver que solo ganamos un 20 o un 15, pero para ganar un 600% hay que pasar un montón de impulsos y correcciones, y hay que aprender a dar espacio al precio. Por lo tanto, yo veo fuerte a largo plazo el valor para darle una oportunidad, pero es cierto que a corto plazo a lo mejor corrige. Entonces, si ha comprado de 16.80 para arriba, puede vender. De 16.80 para abajo, que siga un criterio y le dé espacio al precio. Javier, nos preguntan también por Delta Airlines y American Towers para largos. Gracias y saludos, nos dicen. A ver, Delta Airlines y American Tower. Vamos con Delta primero. Aquí ya tenemos. Bueno, pues Delta Airlines tenemos en una zona de acumulación. Caída importante. Vemos después de esa pandemia que conocemos, este gráfico, esta caída que todos nos sabemos en todos los gráficos que estamos viendo. Y bueno, pues recuperación importante hasta la fecha del 25 del 3 del 21 en esos 52.08. Actualmente, desde esa recuperación, podemos estar hablando de un 35% de pérdidas, canal bajista que ligeramente empieza a asomar hacia una zona un poco más elevada de la parte del canal. De momento, para mí es una estabilización del precio. Se había ido más arriba de lo que le correspondía por cotización probablemente, y lo tenemos en una zona importante donde tiene una confluencia desde el 2016 que actualmente está al mismo precio, en los 34
dólares por acción y por tanto, bueno, en esos 34 donde vemos que ha habido varias confluencias desde 2016 y desde 2015, perdón, bueno, tenemos que ver qué es lo que va a pasar en esa zona, ¿no? Parece una zona de pelea donde no se acaba de poner de acuerdo compradores y vendedores y donde el precio tiende un poco a moverse. Y la otra parte de Delta Airlines se me quedó en el tintero mientras que escribía Delta, a ver si la podemos recuperar. Y si no, pues nos vamos a la siguiente y te dejo tiempo, lo que me diga Javier. Sí, dime el nombre, por favor, que se me quedó en el tintero. Delta y eran American Towers. American Tower, eso era. American Tower. Aquí está. American Tower, bueno, en una zona de soporte importantísima. Hemos visto varios rebotes en esa zona de soporte, podemos hablar de un triple suelo aproximadamente y además confluencia con precios antiguos del 2019, que siempre es importante. Vamos a ver la resolución de esta zona de apoyo. Tenemos RSI por debajo de 50, lo cual no es especialmente bueno. Estaría perfecto si estuviera en la zona de 50 para que le sirva también de soporte y poder marcar un rebote, pero en este caso hay que ver si rompe esos 191,58 que está cotizando ahora mismo y que es exactamente los 190 su zona de soporte. Si los rompiera hacia abajo, bueno, mejor, como siempre decimos, considerar la opción de buscar acciones en corto o por el contrario esperar a ver si rompe hacia arriba e incluirla en la cartera en largo. Pero en principio, en el punto en el que está, lo único que podemos hacer es esperar. Vale, perfecto. Vamos con Talgo. Tenemos varias consultas. Nos dicen, los resultados de Talgo han decepcionado algo de cara a medio largo. El aumento de pedidos tiene que ir en armonía con los márgenes de cara a un alza. Las tengo compradas en 4,20 €. Sigo manteniendo, Marc. Pues eso, lo que ha dicho él. Sí, a ver, sabemos que técnicamente es un valor que no nos ofrece nada, porque la verdad que no tiene momento técnico positivo, pero por fundamentales sí, es una compañía que no vale 380 millones ni de coña. Y además los resultados yo discrepo, no han sido malos. Al final el guidance es el que es, ejecución del 40% de la cartera de pedidos, puede ir con un poquito de retraso respecto a la expectativa, pero es eso. Y luego a partir de ahí, en 2 años, pues si se ejecuta eso, sabemos los ingresos y sabemos que el 12% de margen de EBITDA se ha superado, ¿no? Luego ya sabemos que la contabilidad, pues siempre hay hitos y cosas y impuestos y extraordinarios y demás que no suponen complicación en lo que nos interesa, que es la generación de caja. Así que yo diría resultados sin más en línea, pero es que esta compañía es difícil que nos sorprenda en los resultados. Lo puedo hacer en los contratos y sí que le puedo decir que en la reunión que tuvimos los analistas luego, es cierto que no dijeron mucho porque ya lo han dicho todo las otras veces, pero sí le puedo decir que están como muy entusiastas con los nuevos contratos y, por ejemplo, nos dijo que en Arabia no están hablando de un contrato, sino están hablando de 4 y están hablando de un potencial. Yo creo que en los próximos meses se va a concatenar un incremento en la fabricación, que es lo que genera ventas, y en la generación de caja, que es lo que genera la entrega de trenes. Y luego el crecimiento del negocio de mantenimiento con todos los trenes que se van entregando. En julio, cuando se entregue el Abril, va a ser un hito muy importante. El Abril es el tren de alta velocidad de Renfe. Y cuando eso se entregue es mucha caja que entra, más tranquilidad para los inversores. Bueno, esperemos que con el paso del tiempo la compañía llegue donde tiene que ir. Javier, Miguel de Toledo nos pregunta por Día. Dice que qué opinas de Día y que si crees que ha hecho fondo. Gracias, estamos leyendo las consultas que nos están llegando a través de nuestro canal de YouTube. Día. Vamos a ver. Vamos a ver Día, a ver si quiere cargar. Vale. Aquí la tengo arriba. Venga. Bueno, pues Distribuidor Internacional de Alimentación S.A. Día, pues desde luego un gráfico deprimente. A mí me pasa con estas cosas lo mismo que me pasa con Telefónica y con tantos otros. Cuando han perdido tantísimo en situaciones tan complicadas, bueno, pues desde luego en penny stocks, como decimos, se pueden hacer siempre mucho dinero, pero son acciones con mucha volatilidad y con mucho riesgo
que salvo que llevemos mucho tiempo dentro de los mercados, yo nunca recomiendo. En principio, no sé si ha hecho suelo del todo como para no tocar más abajo, porque la parte más baja está en 0,094 según el gráfico que estoy viendo en este momento, pero yo creo que debe estar equivocado este título, porque yo no recuerdo día tan bajo ni muchísimo menos. Es verdad que ya te digo que yo no sigo mucho las acciones españolas, pero en cualquier caso, bueno, pues día no es una acción que a mí me interese en absoluto como para estar dentro. Vamos con otra más para Marc. Nos preguntan por Academy Sports Outdoor con ticker ASO y nos cuentan que está a 60, las compró a... No, me lo estoy inventando. Sí, compradas a $63. Y pregunta a nuestro oyente que qué le recomiendas. Bueno, lo primero es reflexionar porque ha comprado a un precio bastante elevado. Es cierto que a lo mejor ha visto por ahí algún triángulo, una figura de continuación, puede ser, pero la situación es de una gran resistencia, de un precio que entra en subida libre. Por ahí yo creo que la compra correcta está en los 50, 51, 52 dólares. La ideal hubiese sido en el previo a la ruptura, 44. Bueno, la situación es lo que tiene el oyente. Sí que está en una zona de pérdida de soporte. El stop tendría que estar por debajo de los 40, pero a colación del precio que ha entrado, a lo mejor es liquidar la posición y buscar otra operación mejor planteada. Y nos pregunta también ese mismo oyente por otra compañía que es IDEX. ¿Qué te parece en este caso, Marc, para entrar? ¿El ticker o IDEX Biometrics? Pues me pone IDEX solo con IDEX con 2X. Vale, pues venga, vamos a buscar. No. Pues nos vamos a ir a la pizarra y ya está. Y nuestro oyente que nos aclare exactamente lo que quiere y la próxima semana se lo resolvemos. Vamos con la pizarra. La pizarra. Empezamos con la de Javier. Pues bueno, como habitualmente yo me voy de paseo por ahí y os traigo a nuestro amigo el Sensex, el índice hindú. Ya sabéis que yo lo sigo hace bastante tiempo y que además, bueno, pues es que es un tiro. Lo tenemos totalmente en subida desde marzo del 23. Hemos visto que la tendencia general es tremendamente alcista y el último empujón desde marzo ha sido muy, muy potente. Estamos hablando de más de un 10%, un 9,62 para ser exactos. Muy, muy fuerte el Sensex y bueno, pues seguimos hablando de él porque sigue sumando puntos y sigue yendo hacia adelante y por tanto toda la parte de esa SCO que están generando entre China, India y el resto de países asiáticos que están conformando ese G7 asiático, me parece que tienen mucho que decir de ahora en adelante y prueba de ello es el Sensex. Perfecto. ¿Y Marc, tu pizarra? Bueno, pues vamos de China, del Sensex a China. En este caso Alibaba está en una zona de soporte importante, eso sí, no más de un 2,5% de la cartera y pensando en el muy largo plazo. China sigue estando muy infravalorada y creo que Alibaba es una de las compañías que podemos entrar. Eso sí, insisto, es de ese tipo de compañías que en un mercado lateral, si empezamos a comprar, tenemos el riesgo de que salten stops y a lo mejor pues tiene sentido rotar en valores de más largo plazo que nos permitan estar tranquilos comprando muy buen precio. Alibaba creo que a estos precios es muy atractivo.